Buenas tardes. Pero miércoles. Trece. Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? Buenas. Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a... Y la 10. Imprimir 10. Hasta equilibrio. Entonces, muy bien, Barrios. 12. Bravo. Presente. Camacho. Casillas. Presente. Clark. Díaz Pérez. Presente. Escudero. Presente. Maitorena. Medina Tavares. Méndez. Mendoza. Presente. Morales. Navarrete. Palomera. Presente. Ok, muy bien. Navarrete. Palomera Soto. Panduro. Presente. Ok, Ramírez. Presente. Reyes. Ríos. Presente. Rivera. Presente. Rodríguez. Serna. Presente. Benorio. Valdés. Presente. Mendívil. Perdón, Madel Mendívil, ¿verdad? Villalobos. Sí. Ajá.
Villalobos Flores Presente. y Villaseñor. Presente. Muy bien. Perfecto. Bien, vamos a grabarla en pausa, sí. No la había- es que la pauso luego cuando voy a pasar lista para que el pase de lista no haga más grande el archivo del video. ¿Eh? Muy bien, vamos a pasar aquí. Bien, estábamos resolviendo este problema, ¿no? Prácticamente ya habíamos establecido las moles en el equilibrio. Haciendo un repaso de lo que vimos, pues dijimos que siempre seguimos esta metodología de hacer una tablita, un tabular, donde colocamos la ecuación química balanceada en la parte superior y luego ponemos estos conceptos, moles iniciales, y dijimos que el mismo problema nos dice que hay 4 moles de nitrógeno y 12 moles de hidrógeno. Y como no nos indica que haya producto recuerden que pueden estar hay varias formas de iniciar una reacción, ¿no? En un proceso. Pueden estar los puros reactivos o pueden estar todos los compuestos o puede estar solamente el producto. Lo vimos en la tablita aquella que revisamos, ¿no? Por lo tanto, aquí no nos dice que haya producto, por lo tanto le ponemos 0 moles iniciales. Moles en el equilibrio. Comentamos que siempre el razonamiento es que en el equilibrio, cuando ya hubo la conversión, siempre tenemos lo que había al inicio, menos lo que se convirtió en producto para los reactivos. Y siempre tenemos para el producto, pues lo que se generó durante el proceso a partir de un valor inicial de 0, como es este caso. Esto significa, comentábamos, que los reactivos siempre son negativos porque se convierten y los productos siempre son positivos porque se generan. Sí, eso no hay que olvidarlo porque aquí utilizamos ese concepto, ¿no? Y dijimos que los moles en el equilibrio, esta expresión nos dice que lo que había al inicio menos lo que se convirtió durante la reacción. Igual para el hidrógeno, ¿sí? ¿Cómo habíamos dicho que obteníamos estos valores? En el caso del nitrógeno, 0.46 es lo que se convirtió, ¿no? Lo que había menos lo que se convirtió en producto. ¿Cómo llegamos a este 0.46 la clase pasada? Con estequiometría. Con la estequiometría, ¿verdad? Para eso nos sirve la ecuación que está arriba, ¿no? Nos da la relación estequiométrica en la ecuación y ese mismo comportamiento estequiométrico lo llevamos a nuestro proceso real, ¿sí? Entonces comentábamos que el amoníaco es el doble del nitrógeno, o al revés, el nitrógeno es la mitad del amoníaco. Entonces, ese concepto nos manda directamente al punto 46. El nitrógeno es la mitad del amoníaco. ¿Cuánto tenemos de amoníaco en nuestro proceso real? 0.92, pues la mitad es 0.46. Así lo podemos observar directamente en muchos casos. Si nos genera confusión, o porque muchas veces cuando es fraccionario, como en el caso del hidrógeno, tenemos que establecer ahí el 1.33 y ya nos queda una fracción y puede ser un poquito más engorroso visualizar ahí ese factor de división, ¿verdad? O de multiplicación. Podemos irnos directamente con el factor estequiométrico, ¿no? 0.92 y aquí abrimos un corchetito, ¿no? Y así ponemos la relación estequiométrica. Arriba va a quedar el hidrógeno, ¿no? El nitrógeno en este caso. Un mol de nitrógeno produce 2 moles de amoníaco, entre 2 moles de amoníaco. Para que se cancelen los moles de amoníaco y nos quede el nitrógeno. Y nos damos cuenta de que nos va a dar 0.92 entre 2. O sea, la relación estequiométrica nos manda también directamente a lo que es ese dato que estamos calculando de conversión, ¿no? ¿Cuánto se convirtió? ¿Cómo lo podemos observar en el hidrógeno? El hidrógeno decimos que por cada 2 moles de amoníaco se requieren 3 de hidrógeno. Entonces ahí serían 2/3, ¿no? O al revés, 3 moles de hidrógeno generan 2 moles de amoníaco, ahí serían 3/2. O sea, siempre tenemos el factor en los dos sentidos, depende cómo queda colocado, ¿no? Siempre nos interesa colocar ese factor de manera que se cancele el elemento o el compuesto y nos quede el que necesitamos, ¿no? O sea, es exactamente lo mismo que con el nitrógeno. Aquí multiplicaríamos entonces, el hidrógeno nos quedaría arriba, 3 de hidrógeno entre 2 de amoníaco. Y eso nos da 0.92 por 3,
entre 2 y nos da el 1.38, ¿sí? Que es lo que se convirtió de hidrógeno. Por lo tanto, ya podemos, y de amoníaco, pues ese ya está presente en el equilibrio, ¿no? Hacemos la resta, ya continuando aquí, hacemos la resta, 3.54, 10.62 y 0.92. Ya restando, ¿no? Ese ya es el concepto de lo que está en el equilibrio. Pero esos son moles. Y sabemos bien que la constante de equilibrio con su ecuación está expresada en moles por litro. Profe, ¿Sí? lo de 3.54 y 10.62 es lo que quedó sin consumirse, ¿no? Es lo que quedó en el equilibrio sin consumirse de los reactivos, así es. Así es, eso es lo que está ahí. Observemos que es mucho, ¿verdad? Es mucho reactivo. Eso significa que vamos a esperar tener en nuestro valor de K un valor de K pequeñito, porque ahí inmediatamente nos damos cuenta de que ya en el equilibrio quedó un montón de masa, ¿sí? Pues prácticamente quedó toda, ¿no? Únicamente se produjeron 0.92 moles de amoníaco. Eso ya nos dice cómo va a ser nuestra K, ¿sí? Entonces, para poder encontrar el valor de K, necesitamos convertir eso o expresarlo como concentración. Y eso es simple, ¿no? La masa en los moles entre el volumen del reactor en este caso, porque son gases, ¿no? El volumen en este tipo de problemas, el volumen siempre es el volumen del recipiente que contiene a nuestros reactivos o nuestros compuestos. Por lo tanto, dividimos entre el volumen, que son 10 litros. Por lo tanto, se va a convertir en 0.354 al dividir entre 10, 10.62 al dividir entre 10, nos va a quedar 1.062 y 0.092 para el amoníaco. ¿Pero qué unidades tiene ahora? Pues moles por litro. Este ya es concentración. Simplemente lo convertimos a concentración. Entonces ya podemos sustituir en nuestra ecuación de equilibrio. Hay que expresarla primero. ¿Cómo se expresa la ecuación para la ecuación de equilibrio para esta ecuación química? Pues va a quedar amoníaco elevado al cuadrado entre hidrógeno elevado al cubo que multiplica al nitrógeno. Todo en concentraciones molares. Y aquí está el amoníaco elevado al cuadrado entre el hidrógeno elevado al cubo que multiplica al nitrógeno. Todo en concentraciones molares, todo en corchetes. ¿Okay? Entonces ya tenemos los datos, ¿no? Nos dice, sustituimos el amoníaco 0.092 elevado al cuadrado. Las unidades ignórenlas, ¿no? Comentábamos que las unidades no son relevantes en este caso porque las unidades van a ser diferentes en todas las K dependiendo de la ecuación química, cómo está balanceada la ecuación química. Entonces, y realmente no nos interesan para ningún cálculo posterior ni nada, ¿no? Son irrelevantes las unidades, para que no genere confusión ahí, ¿no? Aquí aparece molar al cuadrado porque es concentración molar, pero no tiene que ver nada, las podemos ignorar. Vámonos a los valores numéricos. 0.092 al cuadrado, el hidrógeno 1.062 elevado al cubo y 0.354 elevado a la 1. Al resolver eso, si lo resuelven les va a dar 0.01996, es decir, 1.996 por 10 a la menos 2. ¿Sí? Esto es lo que les va a dar si lo hacen ahí en su calculadora. Y como decíamos, como observamos en el equilibrio que nos quedó mucha masa en el equilibrio, había 12 moles iniciales y nos quedan 10.62 después de que se lleva a cabo la reacción y llega al equilibrio. Pues prácticamente bajó muy poquito, ¿no? De 12 a 10.62. Y el otro había 4 iniciales. Y cuando la reacción aparentemente se detuvo porque llegó al equilibrio, quedan 3.54 moles todavía en el reactor. Eso nos dice que vamos a tener una K pequeñita. Y como lo es, ¿verdad? 0.1996. Es una K muy pequeña. Entonces recuerden cuando vimos las gráficas aquellas, ¿no? La interpretación de K. Eso nos dice que esta reacción es muy ineficiente. Pues lo vimos desde los moles, ¿no? Pero si observamos su K, lo confirma. Es muy ineficiente, llega al equilibrio y se genera muy poquito producto, nos queda un montón de reactivo. Ahí pues después vamos a ver qué podemos hacer para romper ese equilibrio y que esta reacción se vuelva a reactivar y vuelva a generarse un poquito más de producto. O sea, no vamos a cambiar la eficiencia de nuestra reacción, vamos a cambiar la eficiencia de nuestro proceso. La eficiencia de la reacción no la cambiamos. Lo que hacemos es
romper el equilibrio, haciendo alguna modificación al proceso, de tal manera que se siga produciendo esa cantidad pequeña de 0.092 moles de producto, pero en forma continua, pues, para que mi proceso sea eficiente. Mi ecuación sigue siendo igual de ineficiente. O sea, no podemos cambiar el valor de K, pues, esa es la K de mi reacción. Esa reacción químicamente por las energías de las moléculas, la energía de reacción, la entalpía, la energía de Gibbs, todo lo que está alrededor de esos átomos, hacen que se comporte así esa reacción, pues, o sea, no significa que vamos a hacer algo para que su K cambie, ¿no? Vamos a hacer algo para que siga produciéndose a ese nivel y mi proceso sea más eficiente, ¿sí? No sé si tengan alguna pregunta. Profe, ¿la Sí. ecuación de equilibrio se ve afectada por catalizadores o por aplicación de calor? Sí, claro que sí. De hecho, cuando en el tema más adelante que factores que modifican el equilibrio químico, vamos a ver que podemos meter catalizadores, podemos meter más masa, podemos hacer un cambio de concentración, podemos incrementar la temperatura o disminuirla, o podemos cambiar la presión, podemos meter presión, o quizá la reacción reacciona al vacío y hacer vacío en mi sistema para que la reacción se modifique, ¿no? Porque recuerden que el valor de K está en función de las propiedades, principalmente de la temperatura. Eso es interesante, ¿no? Es interesante. Buena pregunta, ¿no? Sí. Así es. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Muy bien, vamos a pasar entonces a un segundo ejercicio. Visualizan este ejemplo. Este ejemplo nos da un valor en el equilibrio, lo cual facilita mucho la resolución del problema, porque para encontrar las concentraciones en el equilibrio, partimos del razonamiento que va a ser el mismo para todos los problemas, de decir cuánto tengo y cuánto se consumió para encontrar cuánto queda en el equilibrio. Esa diferencia que es el proceso como se lleva a cabo siempre, ese siempre lo vamos a aplicar independientemente de cómo esté planteado el problema o qué dato nos dé el problema, siempre vamos a usar la misma metodología, ¿no? Aquí se facilita mucho para este primer ejercicio el conocer una concentración en el equilibrio, ¿sí? Porque todo lo pudimos calcular, ¿sí? Y sustituimos puros números en nuestra ecuación de equilibrio y no se nos complicó reencontrar alguna incógnita, ¿no? Entonces, nuestro siguiente ejercicio es un poquito diferente en ese sentido. No conocemos una concentración en el equilibrio, que es normalmente lo que tenemos, ¿no? En la vida real, pues es realmente lo que siempre se nos presenta, que no conozcamos una ecuación, ninguna concentración en el equilibrio. Pero pues ahí debemos de conocer algún otro dato, y ese dato debe de ser la K de la constante de equilibrio. Aquí nos pide calcular la K, ¿no? Entonces vamos a pasar al siguiente. Y nos dice que en un recipiente, siempre tiene que mencionarnos el recipiente, el reactor, el volumen en el cual se lleva a cabo la reacción. Recuerden que sustituimos concentraciones, por lo tanto siempre necesitamos conocer el volumen. Y nos dice que ese recipiente es de 250 mililitros, pues es el recipiente del reactor, ¿no? Recuerden que el reactor es cualquier recipiente, puede ser desde un matracito, un tubito de ensayo es un reactor, hasta un reactor a nivel industrial, ¿no? Un tanque de reacción o lo que sea, ¿no? Dice que se introducen 3 gramos de pentacloruro de fósforo y se llega al equilibrio, se lleva a cabo la reacción, pasa el tiempo, empiezan las curvas esas que visualizamos, ¿no? En este caso hay un solo reactivo, nos da la ecuación química. Y observamos que es una reacción de descomposición. Se descompone en cloro y tricloruro de fósforo, cloro gaseoso. Los 3 son gases. Siempre hay que observar también las ecuaciones que nos da el problema, o cuando nosotros tengamos que construir la ecuación, ver si es un sólido, si es un líquido, si es un gas, si es agua pura, porque recuerden que hay restricciones para la expresión de la ecuación de equilibrio, ¿no? Entonces aquí son puros gases, no hay ningún problema, ¿no? Y nos dice que case a la temperatura del experimento, pues lo que comentaba ahorita su compañero ahí, ¿verdad? Es importante la temperatura, porque afecta mi ecuación de equilibrio, ¿no? Dice que es de 0.48. Determine la composición molar del equilibrio. Quiere que calculemos cuál es la masa que hay
de cada compuesto en el equilibrio. En el problema anterior es este dato, ¿no? La masa en el equilibrio está aquí, ¿no? ¿Cuál es la masa en el equilibrio? 3.54, 10.62 y 0.92. ¿Y cómo llegamos a ellas? Con el razonamiento, ¿no? De cuánto tengo al inicio y cuánto se consumió. Y para el producto, cuánto apareció. Y aquí nos daba lo que aparece, 0.92. Y nos permitió hacer directamente ese cálculo de cuánto se convierte de los reactivos. Y pudimos hacer la resta y encontrar las moles en el equilibrio. ¿Okay? Aquí nos pide lo mismo, calcule la composición molar de equilibrio. Pero observamos que lo que nos da es Kc, no nos da ningún valor de equilibrio. Y eso pues nos va a cambiar, no la metodología para resolverlo, nos va a cambiar la expresión de K. La expresión de Kc en cuanto a que va a quedar como unas incógnitas, porque no sabemos cuánto aparece en el equilibrio, ni de producto, ni cuánto desaparece de los reactivos para llegar al equilibrio, ¿okay? Pero es un poquito más metodológico el procedimiento, pero es prácticamente igual, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Igual iniciamos nuestro procedimiento, establecer nuestro tabular. Vamos a colocar la ecuación química balanceada en la parte superior y igual vamos a poner moles en el inicio, moles en el equilibrio y ya después vamos a sustituir en la ecuación de equilibrio. Vamos a seguir la misma metodología. ¿Okay? Nada más la diferencia, recuerden, es esa. No conocemos ninguna concentración en el equilibrio. Por lo tanto, si no conocemos ninguna concentración en el equilibrio, cuando decimos, aquí sí no puedo determinar cuánto cambia del reactivo y cuánto aparece de producto. No lo puedo determinar, no lo conozco. Quiere decir que eso es una incógnita y le vamos a llamar X, como siempre, ¿no? X es la variable preferida de los matemáticos, ¿no? X. ¿Cuánto se convierte de reactivo a producto? Pues no sé, X, ¿va? X. ¿Y esa X qué proporción tiene? A la que nos dé la estequiometría, ¿sí? Igual que como lo hicimos en el primer ejemplo. La estequiometría nos dice la proporción de cambio y si conocemos un dato, le aplicamos esa proporción, como decíamos, 0.92 por la por la proporción de cambio, ¿no? Por el valor, la relación estequiométrica. Aquí no, aquí decimos, ¿cuánto es lo que cambió? No sabemos, X. Bueno, multiplícala por la estequiometría, igual. No sabes cuánto vale, como 0.92, vale X, pero igual seguimos aplicando la relación estequiométrica. Vamos a ver que es lo mismo, pero vamos a usar X cuando no conozcamos cómo está cambiando. Entonces vamos a usar pizarrón para hacer la tabla y hacer todo el proceso, ¿no? Proceso idéntico. Vamos a poner pizarrón entonces. Con 3 gramos en 250 y nos da 0.48 de K, ¿no? Está acá para todos. Muy bien, vamos a iniciar. Entonces, nos dice, voy a poner aquí, como siempre, ¿no? Volumen 250 mililitros. Se agregan
3 gramos de pentacloruro de fósforo. Nos dice que Kc es igual a 0.48. Y nos pide calcular las moles en el equilibrio de los compuestos. La reacción o su ecuación es fósforo, cloro 5, gaseoso. Cloro 3, gaseoso, más cloro 2, gaseoso. Y ahí tenemos ya nuestra ecuación. Y sabemos que nuestro tabular va a decir aquí moles en el inicio. Lo podemos poner simplificado, ¿no? Una N con una bolita sería moles en el inicio, ¿no? Para después no estar escribiendo moles en el inicio, podemos poner N bolita, es moles en el inicio. La bolita siempre significa en el inicio, ¿no? Vamos para dividir el tabular, ¿no? ¿Qué moles tengo al inicio? Pues nos dice el problema que hay 3 gramos de pentacloruro de fósforo. Ahí, ¿qué tenemos que hacer para calcular esos moles? Moles en el inicio de compuesto. ¿O cuántos moles serían ahí? ¿Quién nos dice cuántos moles hay ahí al inicio? ¿Cómo calculamos los moles? Ya vimos concentración molar y todo ese rollo, ¿no? Ya sabemos calcular los moles, ¿no? Gramos entre peso molecular. Ok, perfecto. El peso molecular del pentacloruro de fósforo sería el fósforo 30.98 por 5, ¿no? 208.23. Perdón. Sí, ¿cuánto? 208.23. Correcto, 208.23. Pero voy a anotar. Peso molecular, 208.23. Entonces ya podemos calcular los moles. ¿Cuánto les dan los moles? 0.014. Otro dígito más para manejar 4. Redondeado. 0.0144. Correcto. Muy bien. Como es un dato muy pequeño de concentración de moles, manejamos 4 cifras significativas, ¿sabe? Para que sea más preciso. Ahí cada uno, mol. Entonces los voy a poner aquí porque son los que hay al inicio. 0.0144. ¿Cuánto valen los moles o cuál es el valor en moles para los productos? ¿O tiene algún valor? Lo ¿Cuánto mismo, vale? lo ¿Mande? mismo, lo mismo que el producto, ¿no? Porque sería una relación un mol a mol. Pero no estamos todavía haciendo ese análisis. Ahorita simplemente estamos analizando moles en el inicio. Todavía no comienza la reacción. O sea, en sí la descripción del proceso. Nos dice el problema, se colocan 3 gramos de pentacloruro de fósforo en un recipiente de 200 o 250 mililitros y se alcanza el equilibrio y se observa que tiene una K de 0.48. ¿Sí? Entonces, al inicio, ¿cuánto hay de tricloruro de fósforo y de cloro gaseoso? ¿Cuánto habrá al inicio? 0. 0, sí, 0. Siempre es así, ¿verdad? Siempre hay que analizar qué tenemos al inicio, si nos describe que hay algún producto, porque pueden ser también que estén los 3, ¿verdad? Como cuando vimos la tablita aquella, que dijimos que independientemente de cómo comience una reacción, es decir, que esté presente al inicio, siempre es el mismo valor de K. En este caso, lo único que está presente al inicio, de acuerdo al problema, es el compuesto pentacloruro, ¿no? Por lo tanto, los otros dos son 0. 0.
Ok, entonces ya definimos qué tenemos al inicio. Vamos a ver qué tenemos en el equilibrio. En el equilibrio, que también puede ser así, ¿no? N en el equilibrio, ¿no? La N pues sustituye la palabra moles y la bolita el inicio, y ya le ponemos una E, Q para equilibrio. Observamos qué tenemos en el equilibrio. Hacemos el mismo razonamiento que hemos hecho hasta ahorita. En el equilibrio forzosamente siempre está lo que había al inicio, menos lo que se convirtió para el caso de los reactivos, ¿no? Si queremos saber cuánto queda de pentacloruro de fósforo en el equilibrio, cuando la reacción llegó al equilibrio, es decir, cuando aparentemente la reacción finalizó, pues cuánto había al inicio, tanto, y cuánto se convirtió, tanto, a lo que queda es la resta de los dos. Sí, siempre es lo mismo. Y también el razonamiento de que los reactivos siempre son negativos, porque desaparecen, y los productos siempre son positivos porque se generan. Ahorita vamos a ver que ese concepto también aquí se aplica, ¿no? Entonces, aquí no podemos definir con un número cuánto se convirtió, como en el problema anterior, que lo obtuvimos 0.92 por 1 entre 2 nos daba 0.46, o por 2 entre 3 nos daba 1 punto y feria 1 punto. ¿Sí? Aquí no podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque no conocemos ningún dato en el equilibrio. Si no conocemos ningún dato en el equilibrio, lo que tenemos es una incógnita. ¿Cuánto se convirtió? Pues quién sabe. Ese 0.92 no lo conocemos. Que en este caso, pues, debe de ser otro dato, ¿no? Como no lo conocemos, le vamos a poner X, como una incógnita. X es X. La definen como la razón de cambio. Es decir, ¿cuánto cambia? ¿Cuánto está cambiando? ¿Sí? Así se define. Si leen los libros, dicen X es la razón de cambio. ¿Por qué? Porque es lo que está cambiando, pues. Y es una razón porque siempre es con el producto o el factor estequiométrico. ¿Cuánto está cambiando? Pues depende de la ecuación, la estequiometría, ¿no? Y por lo tanto vamos a manejarlo como X. Entonces lo vamos a expresar de la siguiente manera. Cambio, le voy a poner, chequen que lo dejé un espacio aquí. Le voy a poner aquí cambio. ¿Cuánto cambia? Este es un mol, sabemos, ¿verdad? Aquí tiene un 1, este es un mol y este es un mol. Un mol de producto genera un mol de cada reactivo. De un mol de reactivo genera un mol de cada producto. Eso es en mi ecuación. Es decir, esa es mi relación estequiométrica. Ya la conozco. Lo que no conozco es cuánto cambia. O sea, no conozco el 0.92 del problema anterior. Pero como no conozco, ahora es X. ¿Sí? Y vamos a hacer lo mismo. ¿Cuánto está cambiando este? X. ¿Cuál es el cambio? 1 por 1. Nos va a quedar X. 1 entre 1, ¿no? ¿Cuánto está cambiando? Dice que este es igual que este. X. Este es igual que este. X. La misma proporción. Todos son X. Voy a quitar el 1 porque pues, no se escribe, ¿no? Este es un producto, este es un reactivo, es negativo. Este es un producto, es positivo y es positivo. Sí, observen que no conocemos cuánto cambia. Lo que sí sabemos es que la proporción es la misma para todos. 1, 1, 1. Ahora el reactivo desaparece, pues le ponemos negativo y el producto se genera, le ponemos positivo a cada uno de ellos. X es esa cantidad de masa, pero que no sabemos cuánto vale. Lo que sí sabemos es que tiene la misma proporción. Si esa X en mi dato real, si por cada, no sé si voy a dar un número, si fuera 0.1 mi proceso real,
Por cada 0.1 moles de compuesto se produce 0.1 moles de cada uno de los reactivos. ¿Por qué sé que es 0.1 para todos? Porque la estequiometría me lo dice, ¿verdad? 1, 1, 1, todos son iguales en concentración o en masa. Recuerden que es lo mismo, ¿no? Por eso le ponemos, cambia, menos X, más X, más X. No sé, ¿alguna duda de eso? Significa que si el balanceo de mi ecuación no fuera nomás de 1, 1, 1, y hubiera un 2 ahí en el cloro, ahí sería más 2X. Siempre se coloca el valor estequiométrico multiplicando a la razón de cambio, a X. Y X es esa proporción o esa cantidad de sustancia que no sabemos cuánto vale. Recuerden que hacíamos lo mismo, ¿no? Cuando dijimos en el otro punto 92, sí lo conocemos, ¿no? Y lo multiplicamos por la razón estequiométrica. 2, 3 de NH3, esto era NH3 y este era nitrógeno. Ah, no, hidrógeno, ¿no? Hidrógeno gaseoso. Observen que es 0.92 la cantidad de sustancia por el valor, por la relación estequiométrica. Aquí es lo mismo. ¿Cuánto vale 0.92? Aquí no sé. Es X, que no lo conozco. La relación estequiométrica, 1 entre 1. Esto es igual a X. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que aquí no conocemos cuánto vale. En cuánto está cambiando. Le ponemos X. Y seguimos respetando la relación estequiométrica. Por eso el valor de arriba, pues, es siempre X y los valores estequiométricos, que en este caso es 1. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de esto? No, profe. Ok, entonces ya que vimos en cuánto está cambiando, ya podemos hacer la diferencia para saber cuánto tenemos en el equilibrio. ¿Qué tenemos en el equilibrio? Lo que inició menos lo que está cambiando, o lo que cambió, ¿no? ¿Cuánto cambió? Ahí le puse cambio. Menos X, entonces va a ser 0.0144 menos X, ¿verdad? Aquí cumple lo que expresamos, ¿no? Lo que hay al inicio menos lo que cambió. Y de lo que hay al inicio más lo que se generó, ¿verdad? Esto se transformó en aquello. Y esto no lo escribimos, por eso ponemos nada más X. 0 más X, X. Entonces ya tenemos las moles en el equilibrio, pero no tenemos un número como en el problema anterior porque no conocemos en cuánto cambió, pero lo tenemos expresado como un incógnito. Entonces, ¿cuántos moles hay en el equilibrio para el compuesto que se metió en ese reactorcito? Pues ahí lo que ve al inicio, 0.0144 menos X. Esos son los moles. Si conociéramos X, pudiéramos ya tener un número, ¿no? Un número final. ¿Y el otro cuánto se produjo de cada producto? Pues esa misma razón de cambio, X y X. Si X nos da que vale 0.1, pues se generó 0.1 de tricloro y se generó 0.1 de cloro, o sea, pero vamos a calcular X para saber cuánto vale. ¿Okay? Entonces, hasta ahí hemos hecho lo mismo. La única diferencia es que no conocemos en cuánto cambió con respecto del problema anterior. ¿Qué sigue de acuerdo a lo que hicimos en el problema anterior? Convertirlo a concentración, ¿verdad? Recuerden que en el otro dijimos cierto valor, 10 puntos y feriecita, algo así, entre el volumen del recipiente o del reactor, decía que era 10 litros. Aquí nos dice que el volumen del recipiente es 0.25 litros. Entonces vamos a expresarlo como concentración para poderlo sustituir en la ecuación de equilibrio. Entonces voy a borrar eso que puse aquí y vamos a expresarlo como concentración. Le voy a poner el corchete. El corchete sabemos que es la concentración en el equilibrio. Y concentración es masa entre volumen. ¿Cuál es el volumen? 0.25 litros. Por lo tanto, esto va a quedar punto menos X. Estos son los moles entre 0.25. Estos son los moles entre 0.25. Y estos son los moles entre 0.25. No lo puedo resolver porque no conozco X, pero lo expreso.
Eso es concentración, masa, X masa entre volumen, 0.25 litros. Concentración molar. Entonces, esa es la concentración en el equilibrio, pero nos queda en función de una incógnita. Es decir, nos queda en función de cómo cambió, de la razón de cambio. Por lo tanto, tenemos que calcular esa X. Porque esa X es lo que cambió, ya podemos resolver lo que nos pide, ¿no? Los moles en el equilibrio. Nos volveríamos ahí a donde decimos 0.0144 menos X, sustituimos el valor de X y ya tenemos los moles en el equilibrio como un valor único, ¿no? Entonces el procedimiento decía, ya que tengo las concentraciones en el equilibrio, sean números o sean relaciones en función de una incógnita, hay que sustituir, no nos queda otra, sustituir en la ecuación de equilibrio. Hay que expresarla primero. El siguiente paso es expresar la ecuación de equilibrio. K es igual, me voy a mi ecuación, ¿verdad? Cloro, que multiplica al tricloro de fósforo, entre el compuesto. Todos elevados a la 1, ¿no? Sustituimos. ¿Cuánto vale Kc? Vale 0.48. Es igual, ¿cuánto vale la concentración del cloro gaseoso? X entre 0.25. ¿Cuánto vale la concentración del otro producto? Igual, X entre 0.25. La concentración del compuesto principal, esta relación, 0.0144 menos X entre 0.25. Ya tengo expresada, sustituida mi ecuación de equilibrio. Okay. ¿Saben que hemos hecho lo mismo? Pero ahí pues no podemos resolver como en el otro, ¿no? Que elevábamos al cubo y luego al cuadrado y hacíamos la operación aritmética ahí, porque tenemos una incógnita. Pero es una incógnita dentro de una misma ecuación, lo cual significa que debe de tener resolución. ¿Sí? Hay que resolver eso para encontrar el valor de X. Y observamos que nos va a dar una ecuación cuadrada, porque arriba, como es el mismo, pues eso está elevado al cuadrado. X al cuadrado entre 0.25 al cuadrado, nos va a quedar una X cuadrada. Lo de abajo lo vamos a pasar multiplicando del otro lado. Podemos resolver ese cociente dividiéndonos 0.0144 entre 0.25 menos X entre 0.25 y nos quedan dos términos libres que multiplican a 0.48. Tengo otros dos términos libres y que voy a sumar, después sumo los términos que son iguales y eso les va a quedar una ecuación cuadrática. X al cuadrado más bx más c es igual a 0. Y tendremos que resolver con la ecuación general para encontrar el valor de x. O sea, ahí ya aplicamos nuestras habilidades algebraicas, ¿no? Para resolver ahí, despejar y eso. Eso es lo que seguiría. Y ya teniendo el valor de X, lo sustituimos en donde dice moles en el equilibrio y obtenemos el resultado. ¿Ok? Entonces, pues hay que resolver eso. Háganlo como tarea de clase. Y practiquen ahí sus despejes y ya si tienen alguna duda me preguntan. Y si no, pues ya me dicen cuánto da la próxima clase para ya encontrar el resultado, ¿no? Este tipo de problemas, siempre, si tenemos nuestro valor máximo en estequiométrico es 1, siempre vamos a obtener una ecuación cuadrática para cuando resolvemos la ecuación de equilibrio. Si arriba tuviéramos un 2 por ahí, en el balance, con otra ecuación química y que tuviéramos un 2, la ecuación que vamos a obtener acá va a ser una ecuación cúbica. X cubo, ¿verdad? Si arriba tuviéramos un 3 por ahí como valor estequiométrico, mi ecuación de que va a ser una ecuación cuarta. ¿Sí? Que sabemos que la ecuación esa es lineal, o sea, es cuadrática, perdón, es lineal y produce una cuadrática. Pues con la ecuación general, ¿no? Podemos resolver fácilmente. O hay aplicaciones en internet, bajas una aplicación, de eso yo las tengo aplicaciones, creo que hasta raíz
esta ecuación quinta o sexta, algo así. Aquí no vamos a obtener nunca más arriba de cuarta, me parece, ¿no? Una raíz cuarta. Pero hay aplicaciones y le damos la ecuación y nos da las raíces, o sea, no tenemos por qué estar resolviendo ese tipo de ecuaciones, ¿no? Además, arriba de cubo para arriba ya se resuelven con métodos numéricos, matemáticas avanzadas y eso. Ese no es nuestro objetivo. Entonces, podemos resolver con aplicaciones de internet, ¿no? Para encontrar las raíces. De hecho, así le vamos a hacer en algunas, ¿no? Ahí les voy a pasar la liga de internet y verán que es muy fácil obtener las raíces, ¿no? Y no sé si tienen alguna pregunta. No. Bueno, si no hay preguntas, jóvenes, calculen ahí, resuelvan algebraicamente, despejando ahí el valor de x, les va a dar una ecuación cúbica cuadrada, como les digo, pero con la ecuación general podemos encontrar la raíz, ¿no? La raíz. Si no hay preguntas, pues nos vemos el próximo lunes. Sale, profe, nos vemos. Vale, pues, nos vemos, cuídense. Gracias, maestro. Hasta luego. Bye. Gracias, profe. De nada.